50 relatos de fantasmas, testimonios reales. Relato número 31. Si no fuiste tú, ¿quién? Francisco y Gabriel son hermanos. La relación que llevan es buena, aunque gustan de hacerse bromas pesadas. En algún tiempo estuvieron compartiendo la habitación y lo que les ocurrió fue poco después de esto. La historia es la siguiente. Sus papás salieron a visitar a un pariente que estaba muy enfermo. Era primo de la mamá de ellos. Se quedaron solos el fin de semana y el hecho inexplicable les pasó la noche del domingo. Su madre les habló por la tarde para avisarles que llegarían al día siguiente y también para decirles que su primo había muerto. Ellos lamentaron la noticia, aunque no recordaban mucho de él, pues lo habían visto pocas veces y cuando lo conocieron eran muy pequeños. Cenaron juntos tratando de recordar un poco más del primo fallecido. Más tarde se fueron a dormir. Serían como las 11 de la noche. Pasaron unos minutos cuando Gabriel escuchó que a su puerta tocaban. Pensó que sería su hermano para decirle algo. Y al abrir la puerta no había nadie. Pasaron 3 minutos más y de nuevo. Se levantó, abrió la puerta y nada. Gabriel regresó a su cama y pensó, si toca de nuevo, no me paro porque solo está queriéndome espantar. Tocaron nuevamente, pero no en la puerta de Gabriel, sino en la de Francisco. Este salió a ver y tal como le ocurrió a su hermano, no había nadie. De nuevo le tocaron y lo mismo. Francisco fue a la habitación de su hermano y le dijo, ¿tú tocaste mi puerta? ¿Qué quieres? A lo cual Gabriel le contestó que no, que era él quien estaba queriendo jugarle una broma. Como los dos demostraron sinceridad en sus palabras, quisieron buscar una explicación lógica a lo que estaba ocurriendo. Si no fuiste tú, ¿quién nos ha estado tocando? ¿Habrá sido el primo de mi mamá?, preguntó espantado Gabriel. No lo creo, respondió Francisco. Él nunca vino a esta casa. Regresaron a sus habitaciones y poco después escucharon pasos en la sala, que movían sillas. El primero en oír esto fue Gabriel, que no se animó a salir a ver qué pasaba. Francisco sí, salió de su habitación y no vio nada extraño. Después de unos minutos, todo lo sobrenatural cesó. Al día siguiente los hermanos estuvieron platicando sobre estas extrañas manifestaciones, y aunque al principio creían que todo había sido una broma entre ellos, al final descubrieron que en realidad algo sobrenatural les había ocurrido. Relato número 32. El hijo del diablo. Este relato lo escuché cuando era niño y nos lo contó un señor que era de Puebla. De acuerdo a esta persona, en su pueblo existió un hombre que fue tentado por el diablo. Él enviudó muy joven, pues su esposa murió mientras estaba en parto, lo mismo que el niño que esperaban.
Al quedarse solo, el señor se alejó un poco de sus familiares y amigos. Prácticamente se refugió en el trabajo. Cosechaba maíz en unas tierras que tenía, tratando de olvidar con esto la pena que lo embargaba. Extrañaba mucho a su esposa, la cual por desgracia nunca le dio un hijo. Esto lo atormentaba, pues era uno de sus mejores deseos en la vida. Una noche, mientras regresaba de sembrar, escuchó el llanto de un bebé en el campo. El señor se alarmó y comenzó a buscarlo desesperadamente, pues creía que una mala madre lo había abandonado. Escondido entre unos pastizales estaba una criatura envuelta en mantas. La tomó entre sus brazos y se la llevó a su casa. Ya en su desolado y frío hogar, sacó las cosas que iban a hacer para su hijo y se las puso. El señor fue a la cocina y le preparó una mamila. Cuando regresó para dársela a la criatura, ya no estaba. Comenzó a buscarlo y escuchó una voz que le dijo: no lo encontrarás por ningún lado. Era el hijo que Dios te quitó. Reniega de él y te regresaré a tu esposa y a tu niño. Era un hombre vestido de negro que estaba a escasos metros de él. Lo que escuchó el hombre le caló en lo más profundo, y en lugar de blasfemar contra Dios, se enfureció contra ese demonio. Agarró el machete que tenía atrás de la puerta para atacarlo, pero así como llegó ese extraño visitante, desapareció. Relato número 33. Todo por una mujer. Esta historia ocurrió en Michoacán en los años 50. Tuve conocimiento de ella gracias a una amiga y, más que un hecho real, es una leyenda poco conocida de este estado. Eran dos hermanos que desde pequeños habían quedado huérfanos. Su madre los abandonó para irse con otro hombre, así que crecieron bajo el cuidado de su abuelo paterno. Ellos eran muy unidos, pues eran casi de la misma edad, solo 2 años de diferencia, así que andaban juntos a todos lados. Su abuelo les enseñó muchos valores, y cuando estos niños ya eran unos jóvenes, eran vistos como ciudadanos ejemplares. Hacían buenas obras y no andaban envueltos en escándalos. Pero todo esto cambió cuando llegó a sus vidas una mujer muy guapa llamada María. Esta chica no era originaria del pueblo, venía de la capital, así que traía otras ideas, ambiciones. Cuando la conocieron los hermanos, se enamoraron de ella inmediatamente. El abuelo, un hombre ya de edad avanzada, se dio cuenta de esto y, presintiendo algo, les advirtió a sus nietos: ninguna mujer vale la pena para que ustedes se distancien. Ellos le dijeron al abuelo que eso jamás pasaría, que perdiera cuidado. Días después de que el abuelo hablara con ellos, falleció. El abuelo los amó mucho y a los dos les dejó una herencia cuantiosa, la cual debían compartir, pues les había dejado el rancho en el que vivían con todo lo que había en él. Para ese momento, el hermano mayor ya había cortejado a María, la cual le estaba metiendo ideas negativas, como que él merecía recibir más por ser el mayor. Contrario a la ambición del nieto mayor, el hermano menor estaba muy afligido por la muerte del abuelo. La herencia poco le importaba.
Para no hacer tan larga la historia, el nieto mayor y la mala mujer decidieron asesinar al otro heredero y quedarse con todo. Planearon bien su macabra obra y sin remordimiento alguno asesinaron a balazos al nieto menor, haciéndolo parecer como un asalto. La gente quedó impactada por la noticia y algunos sí murmuraban que todo había sido planeado por el ahora único heredero. Durante un tiempo María y el hombre vivieron felices, derrochando el dinero que durante años el abuelo amasó con mucho esfuerzo. Pero lo que mal empieza, mal acaba. La mujer se aburrió de la relación que llevaba y cuando al pueblo llegó un hombre joven y apuesto, se sintió muy atraída por él. La relación con el malvado hombre empeoraba, hasta que un día ella escapó con el forastero llevándose mucho dinero. Esto le caló hondo al nieto, quien decidió buscarla para matarla. En el momento en que tomaba las armas, una especie de neblina comenzó a aparecer en la habitación. Sorprendido por esto, se le apareció su abuelo, quien le recriminó lo siguiente. Por esa mujer mataste a tu hermano. Ahora ella te ha abandonado. Mereces un castigo. Todo lo que tiene de valor se convertirá en carbón. El nieto no tuvo nada que decirle a su abuelo, pues sabía que era un asesino y que cualquier castigo que recibiera sería poco. Tomó un rifle y se disparó. A los pocos días en el pueblo aparecía penando este hombre que por una mala mujer lo perdió todo. Relato número 34. No te he abandonado. Uno de mis primos jugó con sus compañeros de clase con la ouija. Ese día salían de vacaciones y de la escuela preparatoria se fueron a la casa de Mónica. Eran alrededor de las 7 de la noche cuando comenzaron a jugar con la tabla. La anfitriona al principio no quería porque le daba miedo, pero al final la convencieron. Comenzaron a hacerle preguntas a la ouija, y hasta ese momento nada les había sorprendido, pues eran supuestas ambiguas, cortas, algunas sin sentido. Para hacerlo más interesante, el que llevaba la sesión les propuso que preguntaran en la mente a ver qué pasaba. Se les hizo muy interesante la propuesta y así lo hicieron. Mi primo hizo una pregunta y la respuesta que tuvo fue absurda, incoherente. Así otros fueron pasando y les tocó el turno a Mónica. En la ouija leyeron: No te he abandonado, estoy aquí. En ese momento Mónica comenzó a llorar debido a la pregunta que hizo a su papá, que por qué la había abandonado, pues el señor había muerto años atrás. Relato número 35. El amigo imaginario. Cerca de mi casa existe una vecindad. En ella, hace muchos años y desafortunadamente, murió ahogado el hijo de la dueña. La criatura, creyendo que la cisterna era una piscina, se metió a nadar y pereció. Las manifestaciones sobrenaturales ocurrieron muchos años después, y esto se dio cuando la hija pequeña de uno de los inquilinos le decía a sus papás que jugaba con un amiguito. Que se llamaba Alejandro. En esa vecindad, pequeña en realidad,
No había niños con ese nombre. El único que se llamaba así era el niño que murió. La niña, de aproximadamente 5 años de edad, decía que su amiguito le decía que se sentía muy solo, triste, que le hacían falta amigos para jugar. Los padres de la niña le advirtieron de esto a la dueña, y como esta familia llegó a rentar hacía poco, era imposible que supieran la trágica historia, ni los que llevaban más tiempo, pues esto ocurrió hace más de 10 años. La señora mandó oficiar una misa en memoria de su hijo y se acabaron las manifestaciones sobrenaturales. Al poco tiempo esta familia se fue a vivir a otro lugar. Relato 36. ¿La Llorona o un espectro? Don Pablito, antes de morir, me contó lo que le aconteció a uno de sus tíos. Los hechos ocurrieron hace muchísimos años en el pueblo de San Mateo, en Atizapán de Zaragoza. Su tío tenía la visita de su novia. Ya era muy tarde y en esa época había un río. Existe en la actualidad, pero ahora es de aguas negras, donde decían se aparecía la Llorona. Él venía tranquilo, iluminado por la luz de la luna llena, pues aún no tenía servicio eléctrico. Más adelante, ya casi para llegar a su hogar, vio un bulto blanco a unos 5 metros de distancia. Cuando se acercó más, observó la silueta de una mujer vestida de blanco. A este hombre se le hizo fácil acercarse a ella y preguntarle quién era y si se le ofrecía algo. En cuanto estuvo cerca de la mujer, sintió mucho frío y al preguntarle, ¿quién eres?, la mujer volteó y observó que tenía el rostro desfigurado, con los ojos en blanco. El hombre se desplomó de la impresión y antes de perder el conocimiento, se dio cuenta de que la mujer se alejó flotando. A la mañana siguiente, el hombre amaneció en su cama, sin saber cómo había llegado. Creyó que todo había sido un sueño, pero aún traía la ropa de la noche anterior. Se levantó y fue al lugar donde vio a este ser y no halló nada extraño, pisadas o algo parecido. ¿Sería la Llorona o un espectro cualquiera? Relato número 37. Alguien me sigue. Esta historia pudo ser producto de una sugestión o bien que algo o alguien se manifestara en ese momento. Héctor es mi vecino de años y su experiencia le ocurrió una noche cuando venía del trabajo. Eran como las 11 de la noche. En esa ocasión llegué a la colonia por otra parte porque el camión que me deja en la avenida no pasaba y abordé otro. Llegué alrededor de las 11:30 y tuve que caminar un buen tramo, como 1 kilómetro. Venía quitado de la pena, todo tranquilo, cuando de repente me acordé de los relatos que la gente cuenta sobre fantasmas, apariciones, etc. No sé por qué, pero sentí que alguien venía atrás de mí. Volteaba a cada rato para ver si alguien estaba cerca y no había nadie. Este camino, tú lo conoces. En las noches se queda solitario, pues alrededor hay muy pocas casas. La mayoría vive hacia adentro. De pronto escuché risitas y ahí sí me dio más miedo y todavía me faltaba mucho camino por recorrer. Traté de tranquilizarme y no podía.
Volteaba y tampoco veía nada extraño, como para espantarme a ese grado. Pero no entiendo por qué en ese camino sentí mucho temor y me sugestioné. He andado en calles más feas, donde asaltan, y no había sentido tanto terror como en esa ocasión. Las risas que escuché no las puedo explicar. No es normal que a esa hora anden jugando niños. Además, los hubieran visto. Y la presencia que sentí que me seguía, no sé qué habrá sido en realidad. He pasado en muchas ocasiones por ese lugar, pero en el día. Relato número 38. ¿Dónde estará el tesoro? Se dice que en donde espantan hay dinero enterrado. También se afirma que si ese dinero no es desenterrado por las personas que debe tenerlo, se convierte en carbón. Este caso me fue relatado por un hombre que asegura fue testigo de este inexplicable hecho. Yo trabajé con un señor que tenía como pasatiempo buscar tesoros. Él tenía equipo para detectar metales debajo de la tierra. En los 3 años que llevaba buscando, solo halló un cofre muy antiguo en Puebla, pero este ya no tenía nada en su interior. Posiblemente alguien lo encontró antes, sacó el dinero y volvió a enterrarlo para que nadie se enterara. El señor Ramiro, al cual conozco de muchísimos años y sabe cómo soy, me pidió ayuda para que lo acompañara a excavar y saqué lo que él consideraba un tesoro muy valioso. Él lo descubrió de forma accidental, o al menos eso me dijo, porque cuando le pregunté cómo lo había descubierto, me contó una historia algo enredada. El tesoro se hallaba enterrado en una hacienda abandonada de Querétaro. Llegamos al lugar y nos brincamos por una barda. Yo pensé que era malo lo que estábamos haciendo, pero el señor Ramiro me mostró permisos y unos documentos. No sé bien de qué eran, pero nos permitían estar ahí. Le dije, ¿para qué nos brincamos? No te preocupes, es para que nadie nos vea que entramos por la puerta principal. A los pocos minutos, el hombre sacó su aparato detector de metales y comenzó a buscar el tesoro. El aparato sonaba fuerte en un lado, y cuando excavamos no había nada. Y así estuvimos muchas horas hasta que nos dio la noche y preferimos descansar para continuar a la mañana siguiente. En la noche, el hombre armó una casa de campaña y allí nos quedamos. En la madrugada alcancé a escuchar unos pasos a nuestro alrededor y al poco rato un lamento. También nos escuchó el hombre y cuando salimos a ver si se había metido alguien, no había nada. Al principio me asusté y le dije, «Oiga, aquí espantan». A lo cual respondió, «Señal de que estamos en el lugar indicado». Para no ser tan largo el relato, sí encontramos un baúl, pero cuando lo sacamos de la tierra se nubló por completo. Esto no me inspiró mucha confianza y cuando el hombre abrió el cofre descubrimos que estaba lleno de carbón. Tenían la forma de monedas, pero eran de carbón.
El hombre hizo un coraje enorme. Comenzó a maldecir y lo que dijo fue: otra vez, no fue para mí. Al poco rato echó el baúl al hoyo, lo enterró y nos fuimos del lugar. Tiempo después, en una fiesta, recordamos ese episodio. Le pregunté a don Ramiro que por qué lo había enterrado si ese baúl no tenía valor. Y lo que me respondió fue: es que ese tesoro no era para mí. Cuando lo encuentre el que debe tenerlo, esas monedas de carbón que vimos se harán de oro. Relato número 39. La muñeca poseída. En lo personal no creo en muñecos poseídos tipo Chucky, pero sí que algunos pueden albergar demonios o simplemente malas vibras. La hermana de uno de mis mejores amigos tuvo una muñeca que, en cuanto se la regaló su tío, comenzaron extraños sucesos en su casa. La muñeca no usaba pilas, pero sí estaba articulada. Movía las piernas, brazos y cabeza. La forma en que el tío la consiguió fue de manera accidental. Su vecina hizo una venta de garage y entre la mercancía estaba la muñeca en perfectas condiciones. De acuerdo a la hermana de mi amigo, la muñeca se movía sola. Jamás la vio caminar. Si así hubiera sido, fácil termina en un hospital psiquiátrico. Pero dice que la dejaba en una posición y al poco rato la encontraba en otra. Esta chica llegó a traumarse al grado de afirmar que una noche la muñeca bajó de su pedestal y se subió a su cama. Ella comenzó a gritar y a decir que tenía vida. Por supuesto, nadie le creyó y como todo mundo ha visto la película de Chucky o Vacaciones de Terror, no le dieron mayor importancia. Al poco tiempo la muñeca fue colocada en la sala, en una vitrina, pero desaparecía y aparecía en el cuarto de esta chica. La joven estaba espantada y como el papá no quiso que bromearan con esto, decidió tirarla a la basura. La muñeca no fue a la basura, la tengo en mi casa. Y para ser francos, jamás he visto que se mueva o que cambie de lugar. Creo que la chica buscó de esta forma llamar la atención de sus papás.